¿Ha escuchado hablar del anticristo? ¿Qué ha escuchado? Existen muchas películas acerca de esta figura. Posiblemente la mayoría de estas películas están muy alejadas de la realidad, o al menos están muy alejadas de la enseñanza bíblica pura. Alrededor de este personaje existen muchas especulaciones. Mucho de lo que usted va a escuchar acerca del anticristo puede ser especulación y no enseñanza bíblica. La realidad es de que lo único que podemos y debemos saber acerca de este personaje es lo que la Biblia enseña, porque la figura del anticristo es una figura bíblica, aparece en la Biblia. De ahí han salido todas las enseñanzas, muchas de ellas incorrectas y muchas de ellas son más Hollywood que Biblia, y es importante entenderlo. ¿Sabía que la palabra anticristo no aparece sino solamente en la primera carta de Juan? Esa es la razón por la que este tema tenemos que tocarlo cuando estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan. Sí, la carta que hemos estado estudiando. Hay referencia del anticristo en muchos otros pasajes de la Escritura que nos ayudan a completar el cuadro completo para poder entender a este personaje y el rol que desempeñará o desempeña en la historia y en el futuro. Sin embargo, hoy solamente nos vamos a enfocar en lo que dice la primera carta de Juan. No tenemos tiempo para hablar, nos llevaríamos mucho tiempo a hablar del anticristo en todos los pasajes. Y hoy solamente nos enfocaremos lo que el apóstol Juan en su primera carta nos enseña acerca de él. ¿Está usted listo para estudiar este tema? Vamos pues a primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Este versículo contiene una doble advertencia. La primera es que estamos viviendo el último tiempo. La segunda advertencia que nos tiene es que el anticristo viene. Esta es una forma negativa de advertirnos o de hablarnos de los últimos tiempos. La Biblia no se va a enfocar tanto en el anticristo porque se va a enfocar más en Cristo. De hecho, los creyentes no estamos asustados por la venida del anticristo, sino estamos emocionados y expectantes de la segunda venida de Cristo. La Biblia dice que Cristo viene por segunda vez. Y entonces para los creyentes la advertencia que el apóstol Juan está dando acerca de la venida del anticristo es porque si ha de venir el anticristo es porque Cristo ya viene pronto. Así que no nos asusta la venida del anticristo, sino la venida de Cristo. ¿Por qué digo que nos asusta? Porque tenemos que estar listos para la venida de Cristo. ¿Qué significa cuando Juan le está diciendo, hijitos, ya es el último tiempo? Es para advertirnos y decirnos, la venida del Señor está cerca y tenemos que estar listos para su venida. ¿Cómo están sus corazones? ¿Cómo están sus vidas? ¿Han sido afirmados en el camino del Señor? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu caminar con Cristo? Porque Él viene pronto. Pero menciona no a Cristo en este versículo, sino menciona la venida de ¿quién? Del anticristo. Si usted va al capítulo 4, versículo 3, en la última frase dice, el cual, después de la última coma, dice, el cual vosotros habéis oído que viene, la última coma ahora sí, y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué está diciendo? Primero, que el anticristo viene, pero ¿qué dice también? Que ya está en el mundo. Parece una contradicción. Viene, pero ya está en el mundo. El anticristo viene, pero ¿qué es lo que ya está en el mundo? El espíritu del anticristo.
Entonces, la advertencia que lo que Juan está haciendo es que son los últimos tiempos, y por ser los últimos tiempos debemos estar advertidos que el anticristo viene. Y si viene el anticristo, es que ya hay o está en el mundo un espíritu, y es el espíritu del anticristo. Entonces, dos advertencias nuevamente. La primera, que la venida de Cristo está cerca, es inminente, puede suceder en cualquier momento. Y entonces la manifestación del espíritu del anticristo es un síntoma de los últimos tiempos, de estos tiempos. La advertencia que Juan nos está haciendo es que debemos estar conscientes que en el mundo está ya el espíritu del anticristo. Esto no es una cuestión de película en donde va a haber organismos que están buscando a ver quién es el anticristo, porque eso se ha dado en muchos niveles, tratar de averiguar y ponerle, saber quién es el anticristo. Lo que la Biblia está diciendo solamente es que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Ahorita lo voy a explicar un poquito más acerca de ello. La venida del anticristo es un tema que los creyentes de aquel tiempo, desde la iglesia primitiva, ya conocían. Por eso dice, según vosotros oíste que el anticristo viene. Ustedes ya han oído que el anticristo viene. Los creyentes de aquel tiempo ya sabían que el anticristo venía. Ya les habían predicado de la venida de Cristo y también les habían predicado que venía el anticristo. La venida del anticristo entonces es un tema conocido. Es un tema conocido no nada más para los creyentes, era también un tema conocido para los judíos, para los israelitas de aquel tiempo. ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia? No vamos a hacer un estudio profundo de cada uno de estos pasajes, solamente déjenme mencionarles. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece el anticristo en el capítulo 7 del libro de Daniel. Es una figura. Aparece una figura, es un sueño profético que tiene Daniel, en el cual él ve figuras. Y una de ellas es, él ve una figura con 10 reinos. En esa figura aparecen cuernos y cada uno de esos cuernos representan 10 reinos, 10 gobiernos. Uno de ellos dice que es un cuerno pequeño que surge de entre ellos, y ese cuerno pequeño de la visión de Daniel es lo que entendemos que es el anticristo. Un gobierno o un gobernante que ha de combatir a 3 de esos reinos y en medio de esos reinos salir avante y ser un gobierno muy terrible, muy tremendo. Más adelante también se ha mencionado la abominación desoladora, algo semejante a lo que pasó antes de los primeros siglos, cuando fue invadido Israel y el mismo templo fue profanado. A eso se le conoce como la abominación desoladora. El Señor Jesús mencionó que cuando eso sucediera, hablando de un evento pasado, lo está proyectando como un evento futuro, haciendo ver que en un momento ha de suceder algo terrible en Israel, en el templo, una profanación horrible, y en donde esto ha de ser por medio de un rey que se identifica como el anticristo. Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, menciona a este hombre. Si me acompaña para poder ver lo que habla Pablo, porque esto es lo que la iglesia tenía en mente y algo que parte de la doctrina que se enseñaba y que se debe enseñar y entender. Nosotros creemos que la venida del Señor Jesús está cercana y entendemos que no sabemos el día ni la hora. Y nadie debe osar ponerle día, fecha, como muchas sectas han pretendido hacerlo. Y es porque la venida del Señor no se sabe cuándo ha de suceder. Y posiblemente en aquellos tiempos había muchas de estas teorías de que si ya había venido, de que si ha de venir o no ha de venir. Y Pablo les habla a la iglesia y les aclara en 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo aquí está ubicando a un hombre y entendemos que es una persona en particular, aunque se refleja en la vida de la humanidad y del hombre sin Cristo, cualquier persona sin Cristo. Este es un hombre, es una figura que va a tener estas características.
Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, que era parte de la doctrina que enseñaban los apóstoles. Entonces, este es el anticristo. Si usted busca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra anticristo, solamente lo va a encontrar en el libro de Juan, en la primera carta de Juan. Aquí en la segunda carta del Tesalonicenses lo encontramos como el hombre de pecado. Es un hombre completamente pecaminoso que se opone a Dios. Versículo 4, se opone. De hecho, la palabra anticristo significa opuesto o en lugar de. La palabra anti significa lo opuesto o en lugar de. El anticristo es lo opuesto y es algo que se pone en lugar de él. Por eso la palabra anticristo como tal, en esta figura, en este personaje, cobra las dos dimensiones. Es alguien que se va a poner en lugar de Cristo, es decir, que se va a presentar como el Mesías de Israel, se va a presentar como una figura que va a salvar a la humanidad, que le va a traer esperanza a la humanidad. Esa humanidad que ahorita vemos, hermano, que está de cabeza. Estamos entendiendo, podemos ver cuando usted ve las noticias, yo cuando leo las noticias, cuando veo lo que está sucediendo en el mundo, lo único que puedo pensar es de que se está preparando el sistema y el orden para la venida de este personaje. Hermano, todo lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que usted ve que está sucediendo en la política, en la tecnología y en lo social, en todos los aspectos, es, hermano, un escenario ideal ya para la venida de esta figura, la figura del anticristo. No estamos diciendo que estamos previendo la venida del Señor Jesús para este año o para cualquier año, pero sí lo podemos prever que puede ser en cualquier momento, porque así lo enseña la Escritura. En el Nuevo Testamento también aparece, por supuesto, en el libro de Apocalipsis. El capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de la bestia. Cuando la Biblia nos habla de una figura atroz que es la bestia, lo identificamos como el anticristo. De hecho, ahí es donde encontramos el famoso número 666, el número del anticristo, el número de la bestia. Ahí se nos habla acerca de ello. Ahora bien, esto es lo que la Biblia nos explica acerca, o nos habla a grandes rasgos, de lo que es el anticristo. A lo largo de la historia, se ha intentado constantemente hallar la identidad personal del anticristo en múltiples personajes. Los primeros hombres de la iglesia, muchos de los escritores de la iglesia al principio de los siglos, creyeron que el anticristo era un político religioso que había de resucitar. Según lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:7, dice así, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo tiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y eso hacen una interpretación, no estoy dando la interpretación correcta de este pasaje, sino ha habido en la antigüedad interpretación de este pasaje que se cree que el anticristo había de morir y resucitar, así como Cristo murió y resucitó. Va a haber un paralelismo pero negativo en este personaje. Y de hecho hay una parte en donde es herido y después se levanta, por lo cual van a ser señales que en los últimos tiempos la gran tribulación va a hacer que los hombres vean en él una figura religiosa, una figura importante, una figura como casi un Dios. Pero para la iglesia de los siglos pasados, ubicaban a alguien y pensaron que era Nerón. Muchos antiguos ubicaban al anticristo como el emperador Nerón. Pensaban que era Nerón resucitado. Y algunos pensaron que hubo un rey más adelante después de Nerón que tenía una cicatriz en la cara, por lo cual ubicaban muchos de los pasajes de la Biblia como que él era la encarnación del anticristo. Hemos entendido que no fue así, porque mucho de lo que se habla del anticristo no se manifestó. Más adelante, algunos durante el tiempo de la Reforma, cuando se levantan los reformadores de la iglesia para poder reformar a la iglesia católica de su corrupción y de sus fallas teológicas,
empiezan a ubicar los reformadores, son varios de los teólogos de aquel tiempo, y ubican al anticristo como el papado. Acusaban al papado de ser el anticristo. Como respuesta, la Iglesia Católica al protestantismo le hizo lo mismo. Bueno, el protestantismo acusaba al papado de ser el anticristo y el catolicismo acusaba a los reformadores y a los protestantes de ser el anticristo. O sea, le echaban uno al otro. Y de hecho, actualmente todavía hay personas que hablan o piensan que el anticristo es el Papa y que la gran ramera es Roma o la Iglesia Católica. Puede haber muchas similitudes, puede haber muchas cuestiones que se aplican a la realidad del sistema religioso en este mundo y que no se va a limitar a una sola iglesia. Inclusive debemos entender que el orden que ha de establecerse para la venida del anticristo no va a incluir solamente a la Iglesia Católica, sino va a incluir a todas las religiones de este mundo. Así que es ahí donde nuestras interpretaciones deben ser con mucho cuidado. En la actualidad, a través de los estudios y la bendición que nos da Dios de muchos medios para poder estudiar la Escritura, mucho conocimiento y mucha historia, hay diferentes corrientes acerca de quién es este anticristo. En la actualidad hay 3 puntos de vista. El punto de vista preterista, que habla del pasado, ubica como en este caso, como que el anticristo fue una figura, posiblemente el emperador romano. Ubican al anticristo con Nerón y con la venida de estos personajes y pensaron que realmente la profecía del Apocalipsis y la profecía acerca de la venida de este hombre tuvo cumplimiento en gente histórica, en gobiernos, en el gobierno romano, en los emperadores romanos, que fueron atroces, que sí fueron terribles y que posiblemente tienen mucho de ello. El mismo espíritu del anticristo se manifestó en ellos de una manera horrible, como en el caso de Nerón. Los futuristas, que son en el caso como las iglesias como las nuestras, nosotros tenemos una proyección futurista, sostenemos que el anticristo será un personaje, un líder, una persona, un líder mundial en el mundo en el periodo de la gran tribulación. Es decir, es una figura que ha de manifestarse en el futuro, que ahorita por eso le he hablado de que se está preparando todo el escenario para que el anticristo pueda presentarse. Hay otro grupo de creyentes que son los idealistas, que ven en el anticristo solamente un símbolo de la maldad. ¿Por qué? Porque se aplica a la maldad, como interpretar el pasaje que leímos hace un momento, de que es el hombre de pecado que se levanta en contra de Dios como un sistema del mundo, que realmente es parte del sistema del mundo. Sin embargo, en muchos de los pasajes hemos entendido que se refiere a un personaje, a una persona que ha de levantarse en algún momento de una manera terrible, porque lo que usted puede ver en el libro de Apocalipsis, el obrar de este personaje es muy terrible. Y entonces, ese es el anticristo del cual habla la Biblia. Cuando Juan dice el anticristo, regresémonos a la carta de Juan, versículo 18, empieza hablando Juan primero de quién, del anticristo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, que quién, que el anticristo viene. ¿A qué se está refiriendo Juan? A ese personaje. Entonces, el anticristo viene. Entonces, la palabra para nosotros, los creyentes en este tiempo, ¿cuál es? Ese personaje viene. Ahora, ¿nos vamos a asustar por él? No, debemos ser advertidos. Y aquí viene la advertencia en donde debemos tomar mucho más cuidado. Porque va más allá de una película de horror o de una historia de horror. Hay muchas, inclusive hay películas cristianas que hablan acerca del anticristo y el sello 6666 y muchos creyentes asustados por el chip y por esas cosas. Yo creo que usted ha escuchado acerca de eso, ¿verdad? Pero vamos a lo que dice la Biblia, ¿sí? Vamos a lo que dice la Biblia. No es mi lugar hablarle de lo que dice el mundo o de lo que circula en internet y de lo que vemos. Cada quien interpreta esas cosas como mejor le parece, pero mejor vamos a la Biblia y sometámonos a lo que la Escritura, lo que exclusivamente la Escritura dice. Y entonces, ¿qué nos advierte a nosotros los creyentes? Si Cristo no ha venido y todavía no es la gran tribulación en donde se manifiesta el anticristo, creemos que el anticristo no se va a manifestar antes de la gran tribulación.
No se preocupe, si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, si usted es de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo será levantada. Y hasta que la iglesia sea levantada, aparecerá o se manifestará el anticristo. Mientras, usted ya no va a estar. Cuando el anticristo, ya no vamos a estar, a menos que usted no esté afirmado en los caminos del Señor. Entonces, yo quiero que note lo siguiente. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora, fíjese, el anticristo lo pone en el futuro, pero ahora está hablando del presente. Así ahora han surgido muchos anticristos. Fíjese, Juan está hablando de anticristos. Mucho se ven las películas del anticristo y asustan a la gente. Pero Juan nos está advirtiendo de quiénes, de muchos, de anticristos, de los cuales sí hay que cuidarnos. De estos hay que cuidarnos. Han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, si estamos en el último tiempo y estamos en el último tiempo, el último tiempo se caracteriza porque ¿qué es lo que va a haber? Muchos anticristos. Lo que está diciendo Juan es que hoy preceden a este personaje atroz estos anticristos en plural. Y estos son personas. Los anticristos son personas. Entonces, debemos cuidarnos de quiénes, de personas. El anticristo va a ser un líder mundial, pero los anticristos son gente con la cual usted y yo podemos tener contacto con ellos. Son personas con las cuales la iglesia va a tener contacto. Entonces, de estos son de los que la Biblia nos está advirtiendo. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Mire lo que dice el versículo 19 y es lo que nos debe asustar o nos debe poner en alerta. No nos debe asustar, nos debe poner en alerta. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan el apóstol está diciendo, eran de nuestro grupo, estaban en la iglesia, se desarrollaron en la iglesia, predicaron en la iglesia, formaron parte de la iglesia. Si lo traemos a este tiempo, podríamos decir, eran pastores, eran diáconos, eran servidores, como se les llaman, eran presbíteros, eran apóstoles, eran profetas, eran evangelistas, eran miembros de la iglesia, miembros votantes, miembros en comunión, como se le llame, porque en la iglesia tenemos muchos títulos para diferentes cosas, cualquier tipo de jerarquía existía. Pero Juan dice, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Posiblemente en algún momento habían hecho una profesión de fe, se bautizaron posiblemente, pero luego fue evidente que no hacían una interpretación ortodoxa de la doctrina. Por lo que más probable, estos hombres abandonaron la confesión, abandonaron la fe, abandonaron la sana doctrina, las iglesias de sana doctrina, empezaron a tener conflictos con los mismos apóstoles que habían visto al Señor glorificado, crucificado, glorificado, que daban testimonio del Cristo glorificado. Juan, Mateo, Pedro, Andrés, los apóstoles, Pablo. Les predicó Pablo, les predicaron, pero muchos de ellos, de esos hombres, desviaron la fe y empezaron a predicar herejías y empezaron a predicar malas enseñanzas. Y a estos hombres son a los que les llama Juan anticristos. Entonces, ¿quiénes son anticristos, mi hermano? Un montón de personas que salieron de las iglesias. ¿Salieron peleados o no salieron peleados? O simplemente no les gustó la doctrina, no les gustó lo que se enseñaba, no les gustó lo que sucedía, no les gustó esto y forman otra iglesia o simplemente forman otro grupo. De una manera particular, Juan, si usted recuerda lo que hemos estado hablando en estos estudios, la doctrina contra los cuales estaba terriblemente peleado el apóstol Juan era contra los gnósticos.
Los gnósticos eran un grupo religioso de aquel tiempo, cristianizado, porque hablan de Cristo, pero su doctrina era falsa y además era muy extraña. De hecho, hay mucha variedad de gnósticos. Se han encontrado diferentes escritos desde los primeros siglos gnósticos, los cuales son escritos completamente extraños y muy variados. Hay todo tipo de gnósticos. Mucho de lo que usted ha oído actualmente, por ejemplo, que surgió el evangelio de Judas y que dicen que Jesús se casó con María Magdalena y que tuvieron hijos y todo ese tipo de cosas que ahorita lo suben a la pantalla grande y usted lo ve en películas, precisamente son doctrinas gnósticas, cosas ante las cuales el Señor Jesús nos advirtió que tengamos cuidado. Aquí Juan nos está diciendo, tengan cuidado con esas cosas, son doctrinas gnósticas. Son esas doctrinas que están hablando de el contrario a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tienen los anticristos? Que salen de nosotros. Es decir, los anticristos están familiarizados con lo que pasa con la iglesia. Por eso una de las cosas que tenemos los pastores o debemos tener los pastores es mucho celo, hermano. No es un celo malo. No podemos invitar a predicar a cualquier persona, no podemos permitir que cualquier persona ande enseñando a la iglesia. De hecho, nos pone muy nervioso cuando llega gente que desconocemos y que empiezan a meterse en medio de los hermanos y empiezan a hacer cosas extrañas o empiezan a traer enseñanzas extrañas. ¿Por qué? Porque es una alerta que ya traemos puesta, hermano. Porque la palabra del Señor nos da esa responsabilidad de discernir lo que se está enseñando y asegurarnos que la enseñanza que está fluyendo en todos los niveles de la iglesia sea la sana doctrina. Esta gente o estos hombres, ¿sí?, se extraviaron y dejaron de perseverar en la sana doctrina de Cristo. Esta gente realmente no había nacido de nuevo, sino que estaba todavía sujeto a sus propias pasiones. La Biblia nos dice que Dios conoce a los suyos. Los suyos hablan lo que Dios quiere, pero los que no son de Dios, esos nos van a causar conflictos. Y mi hermano, en estos tiempos también existen y nos van a causar conflictos. Y va a haber conflictos en todos los tiempos. A estos son a lo que le llama Juan anticristos. ¿Verdad que son muy alejados de esa figura grotesca de la cual estamos hablando, que es el anticristo que viene? Definitivamente, aquella figura grotesca esperamos no verla y espero que usted no la vea, que se quede a la gran tribulación a verlo y a ser parte de eso. Solamente conocemos lo que ha de suceder en el futuro, pero lo que se nos advierte es de lo que está pasando en el presente, y lo que sí puede pasarnos a nosotros es toparnos con una de estas personas que Juan les llama anticristos. ¿Por qué le llama anticristo? Es decir, se oponen a la doctrina de Cristo. ¿Quién es un anticristo? Es una persona que se opone a la sana doctrina de Cristo. Entonces muchos podemos en algún momento dado de nuestro cristianismo enfrentarnos o toparnos con estas personas. Que Dios nos libre de esas personas. ¿Qué es lo que mueve a estas personas? Vaya conmigo al capítulo. Sigamos leyendo mejor. Vamos a ver todo lo que dice Juan acerca de esto. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre los que os engañan. ¿Qué hacen estas personas? Engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora sí, váyase conmigo a 1 Juan capítulo 4. Y leamos del versículo 1 al versículo 6. 1 Juan 4, 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quiero que notemos o pongamos atención a la palabra espíritu. Dice el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, ¿verdad? La palabra espíritus ahí aparece con minúscula. Hay otro espíritu que aparece con mayúscula. Versículo 2. En esto conoced el espíritu con mayúscula de Dios. Cuando en la Biblia aparece espíritu con mayúscula, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Cuando la palabra aparece como espíritu en minúscula, se refiere a un ente espiritual, ya sea habla en algunas ocasiones se refiere al espíritu humano, o en algunas ocasiones se va a referir a un carácter. En el original, en el griego, se utilizaba la misma palabra, que era neuma, viento. Y esta palabra aquí lo que significa es algo que debemos probar en lo que oímos. Es decir, podríamos interpretarlo que los espíritus es el origen de las enseñanzas de las personas o de los maestros o de los profetas. Cuando se habla de los espíritus, no creas todo espíritu, te está diciendo no creas lo que trae, la enseñanza que trae una persona. Hay que probar la enseñanza de cada persona. Porque dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan nos está diciendo que en todo el mundo han salido muchos falsos profetas. Usted puede prender la televisión y ver un canal cristiano y es posible que esté escuchando a un falso profeta. No le estoy diciendo que todos los que hablan en el radio cristiano o que están hablando en la televisión cristiana son falsos profetas. Para algunos a lo mejor sí. Puede que vaya a una iglesia, vaya a una sesión, vaya a un grupo, vaya a algún lugar y esté escuchando a un falso profeta. No podemos evitar escuchar, pero sí debemos discernir, o debemos, aquí dice la Biblia, probad los espíritus. Esa es la responsabilidad que Juan está poniéndonos a nosotros ante la realidad de que han salido por el mundo muchos anticristos, o aquí los llama falsos profetas, pseudoprofetas, en el original es pseudoprofetas, que no son profetas de Dios, sino que traen una falsa enseñanza, son anticristos, porque una falsa enseñanza está en contra de la enseñanza de Cristo. Entonces nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Es discernir. Entonces los espíritus que deben ser probados son el origen de las enseñanzas de los maestros. El origen de las enseñanzas de los que nos hablan puede ser divina o puede ser satánica. La gente que nos habla o que nos enseña puede tener una enseñanza cuyo origen es divino o también puede ser satánico. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad saber si lo que me están enseñando tiene un origen divino o si tiene un origen satánico. Yo debo saber si me están hablando de la palabra de Dios o me están hablando lo que Satanás quiere que yo escuche. Ese es el llamado que tenemos nosotros los creyentes, a discernir lo que se nos enseña.
Muchas veces es difícil identificar a los falsos maestros o una falsa enseñanza. De hecho, ahorita vamos a ver algunos versículos que no son fáciles de interpretar. Y entonces, ¿cuál es mi recomendación para usted? Para cada uno de nosotros, hermano. El que nos aseguremos que estamos en una iglesia de sana doctrina y en donde nos aseguremos que haya maestros que conocen verdaderamente la palabra de Dios. Porque de nuestros maestros dependemos. Como pastor, entiendo, hermano, la responsabilidad que tengo de poder transmitir un mensaje correcto de las Escrituras y de cuidar mi vida espiritual y descuidar la enseñanza y asegurarme que el origen de las enseñanzas de esta iglesia sean Dios y no ningún demonio. Ninguna enseñanza personal y ninguna enseñanza de origen satánico. ¿Por qué? Porque usted ha puesto su confianza, yo creo que usted ha puesto su confianza en lo que escucha aquí. Aunque sí debería usted cotejarlo con la palabra, con la Biblia, pero muchas veces es difícil. Y sabe, hay veces hay gente que engaña. Lo puede engañar intencionalmente o hay gente que engaña porque él está engañado. Vivimos un tiempo en donde hay muchas personas que ya, muchos ministros que se han cauterizados y que creen sus mismas mentiras. Porque quien está dominando, ¿qué es? Es el espíritu del anticristo. Sí, fíjese, aquí dice la Biblia, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, es decir, ese ser que se va a manifestar en persona en el futuro, hoy obra a través de un espíritu, y ese espíritu es el que contamina y el que está moviendo a todos esos falsos maestros. ¿Cuál es el espíritu? Es Satanás mismo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, cuando en el capítulo 13 muestra a la bestia, que es el anticristo, dice que a la bestia Satanás le dio autoridad y poder para hablar cosas terribles y hacer señales y prodigios. Es decir, que el espíritu del anticristo o el espíritu que opera en las personas que están engañadas y que engañan al cuerpo de Cristo y a las personas es Satanás mismo. Por eso el origen de las falsas enseñanzas está en el mismísimo demonio. Mejor, hermano, enseñemos solamente la Escritura. Por eso que, ¿a dónde vamos a ir, hermano? A la Escritura. Ni a Hollywood le podemos creer, porque Hollywood es el mundo. Pero la Escritura viene de Dios. Viene de Dios. Entonces los falsos profetas son los mismos anticristos del capítulo 2. Ahora, quiero que notemos esto. ¿Qué hacen los anticristos? Los anticristos, ¿cómo los vamos a identificar? Los anticristos niegan a Jesús como Cristo. Y aquí es donde le voy a explicar lo que está hablando Juan y qué herejía está combatiendo, que es la herejía gnóstica. Los gnósticos de aquel tiempo, y seguramente de este tiempo, estaban desacreditando la naturaleza humana de Cristo. Solamente déle vuelta a su Biblia y vaya a la segunda carta de Juan y fije su atención en el versículo 7. Si se da cuenta, Juan estaba peleado con estos hombres. Versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan. ¿Qué hacen estos engañadores? No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. ¿Quién hace esto? Satanás, ese espíritu anticristiano, el que trae esas falsas enseñanzas. Y si había esas falsas enseñanzas que eran fuertes en aquel tiempo, y esas falsas enseñanzas estaban metidas en medio del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Por eso es que se nos advierte, cuidémonos no de los de afuera, cuidémonos también de los de adentro. O de aquellos que dijeron, yo estuve allá adentro. Cuídese, hermano, de aquella gente que ha dejado de congregarse, que ha dejado de buscar a Dios o que ha dejado de ser un ministro fiel y que intenta enseñarle. Hemos creído, hermano, que la iglesia local es la manifestación de primera instancia y de provisión para usted y para mí de lo que es la iglesia universal.
Y la iglesia debe sustentarse sobre la palabra, y una iglesia sana, déjeme decirle, le predica la Biblia. No le va a predicar psicología, no le va a predicar, no le va a poner una película y le va a adaptar la Biblia para que entienda usted la película, no. Usará tal vez la película para explicarle lo que dice la Biblia, para ayudarle a entender. Así como ilustramos nuestros sermones o sacamos alguna ilustración para poder mantenerlo despierto. Pero estamos enseñando ¿qué? La Escritura, la Biblia. Además, hermano, una iglesia con sana doctrina practica el bautismo, la Santa Cena. Practica lo que el Señor nos enseña. Una iglesia de sana doctrina tiene ministros que están preparándose para servir al Señor. Una iglesia de sana doctrina ejerce disciplina. Cuando se porta mal a alguien hay que disciplinarlo. ¿Por qué? Porque va a mantener el cuidado de la iglesia. Y una iglesia de sana doctrina no es aislada de otros. La iglesia no nada más es una, somos diferentes manifestaciones de la iglesia local y no andamos peleándonos con las demás iglesias. No estamos compitiendo con ellas. Estamos unidos. ¿Para qué? Para extender el reino. Y sí, vamos a pelear ¿contra quiénes? Contra los lobos que vienen a robarse a las ovejas, contra aquellos falsos profetas y los anticristos. Eso es una iglesia sana. Y entonces, ¿qué es lo que se nos dice aquí? ¿Quién es el anticristo? Aquel que niega que Jesús vino en carne. Le explicaré lo que creían los gnósticos. Los gnósticos creían que Cristo era así le llamaban ellos, un eón divino. Era como un espíritu, vamos a explicarlo así, que había descendido sobre Jesús. Jesús era un hombre como cualquiera y su cuerpo era despreciable, su cuerpo era pecaminoso. Fíjese que lo que creían. Y ese ser divino o ese espíritu lo llenó en su bautismo. Y antes de morir Cristo, ese espíritu se fue de Cristo y entonces el que murió en la cruz fue Jesús hombre. Entonces hay una separación entre ese espíritu que era bueno y Jesús hombre que era malo. Entonces, nota, no le estoy enseñando la doctrina cristiana, le estoy enseñando lo que pensaban esos hombres, lo cual a usted le debe parecer un horror. Pero lo que enseñaban estos hombres, y de eso se han desprendido muchas doctrinas actualmente que son falsas, doctrinas que niegan la deidad de Cristo como los testigos de Jehová. Mormones que creen en espíritus que vienen, ¿sí? Son muy semejantes. Y desde la antigüedad Juan estuvo combatiendo esas falsas enseñanzas. Déjeme explicarle la sana doctrina y lo que está enseñando Juan. Jesús, el Hijo, Cristo, vino en carne. Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Verbo, que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es Dios en la eternidad. Filipenses, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte. Se humilló, es una palabra, en el español no nos dice mucho, pero en el original es que se encarnó, se hizo hombre. Entonces, el que nació de María, el que fue puesto en un pesebre envuelto en pañales, es Dios. Era un bebé de carne y hueso que tuvo que ser protegido, pero la plenitud de la deidad estaba en él. Pero también era un ser humano, era un hombre. Era un hombre. Creemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Desde siempre ha sido Dios. Cuando fue bautizado, el Espíritu Santo viene a equiparlo para su ministerio como si fuera un hombre. Para que él no dependió de su deidad para hacer su ministerio, sino del poder del Espíritu Santo, así como usted y yo lo necesitamos. Para ponernos ejemplo. Y cuando murió en la cruz, no murió una parte de Cristo. Jesús murió. Completamente. Murió. Eso es misterioso porque Él es Dios. Dice, Dios puede morir. Dios no puede morir, pero el Hijo murió. Entonces, sí y no. Dios no muere, pero el Hijo murió.
verdaderamente murió. Y esos eran los problemas teológicos que se metían los que discutían la teología y la cristología. Pero entendemos que Jesús murió. No lo dejó antes. Cuando Jesús fue a la cruz, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu hasta el último aliento de su vida. Y el poder del Padre lo resucitó al tercer día. Al tercer día lo resucitó. Él está sentado a la diestra del Padre y Él es Dios. Él es Dios, la plenitud de la gloria de Dios está en Él. Entonces, aquí hay una diferencia entre el pensamiento gnóstico. El pensamiento gnóstico es de que Cristo vino sobre Jesús. Si separamos la palabra Jesucristo, entienda esto, la palabra Jesucristo, Jesús significa Salvador. Fue el nombre que le dieron sus padres por revelación divina. Y Él será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Y cuando decimos Jesucristo, le estamos agregando Cristo, que significa ungido o Mesías, el ungido. No tiene sentido mucho para nosotros, sino para los judíos y para los israelitas que esperaban a un Mesías. Entonces, el anticristo es el contrario al Mesías, el contrario al ungido, el que se pone en lugar del ungido, el que se dice que es ungido, pero no es un ungido. ¿Sí? Entonces, el Cristo, para los gnósticos, descendió en Él en el bautismo y se fue antes de la muerte, y el que murió fue Jesús. Pero para Juan y para los cristianos Jesucristo siempre ha sido Jesucristo. Cristo es el que se encarnó. El ungido fue el que se encarnó. El enviado de Dios es el que nació y es el que murió. El mismo que resucitó, el mismo que ascendió al Padre y el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Juan 5, 1 Juan 5. Y yo quiero que note esto, porque esta es parte de la doctrina importante. Y va a ver la relación que tiene la doctrina cristiana y por qué combate a la doctrina gnóstica. Dice, este es Jesucristo que vino mediante, ¿qué dice aquí Juan? Agua y sangre. Observe lo siguiente. ¿A qué se refiere que vino mediante agua y sangre? Les está hablando a los gnósticos. El agua se refiere al bautismo y la sangre se refiere a su muerte. Entonces, si usted dice, ¿qué se refiere? Es porque les está hablando a los gnósticos. A ver, quiero que ubiquen su enseñanza ustedes gnósticos y les voy a enseñar acerca de Cristo. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Sí? Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y les está diciendo que Jesucristo vino en carne. Desde el principio vino en carne. Él vino, ¿sí? No solamente en bautismo, no solamente desde el bautismo y en su muerte se fue. Jesucristo vino en carne, porque el que no declara que Jesucristo nació de carne, ese es el anticristo. Es una falsa doctrina. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Esta es la Trinidad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Usted lee este pasaje y dice, ay, yo no lo entiendo esto. Y para entenderlo usted tiene que conocer a los gnósticos contra los cuales Juan está hablando, para que tenga sentido. Y entonces, lo que realmente está hablando el pasaje, el versículo 7, solamente en los originales aparece: tres son los que dan testimonio, punto. Tres. Y habla del Espíritu, la sangre y el agua, diciendo que el Espíritu Santo, el que ilumina y el que nos da vida, aquel que nos ilumina, ¿sí?, da testimonio del Hijo que vino en carne, agua y sangre. Y el que cree que Jesucristo vino en carne, ese es de Dios. Es decir, la sana doctrina es la que le dije, hermano. Jesucristo es verdadero Dios, que se encarnó, vivió como hombre, los discípulos lo tocaron, no fue un espíritu,
sino fue un verdadero hombre y murió. De otra manera nuestra redención no hubiera sido posible. Y entonces este pasaje es una respuesta a la falsa enseñanza de los gnósticos y relacionando el agua, el bautismo y la sangre de la muerte como los únicos ingredientes o como el único momento a través del cual un espíritu entra en Jesús y opera un ministerio solamente. Realmente el ministerio de Cristo es eterno desde la antigüedad porque el Cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque desde antes de la fundación del mundo hubo un acuerdo divino para venir y redimir a la humanidad. Y en su muerte Él murió, descendió, dice la Biblia, hasta lo más bajo. Y fue resucitado y ascendió al cielo y está intercediendo todavía por nosotros. Capítulo 4. Los anticristos, versículo 5. Ellos son del mundo, por esto hablan de él. ¿De qué hablan ellos? Esto es lo que debemos cuidarnos de una manera práctica, hermano. Tal vez usted no va a escuchar una doctrina gnóstica en este tiempo como la de aquellos, pero cuídese de las falsas doctrinas, de las falsas religiones, de los falsos grupos religiosos, de las sectas. Por eso es que se nos advierte, cuídense de estas. Sí, pero déjeme decirle algo, los falsos profetas y los anticristos se van a identificar con el mundo. ¿Y por qué lo sigue mucha gente? ¿Por qué usted va a ver, puede creer que los pares de sufrir estén llenos de gente? Donde les van a sacar el dinero. ¿Por qué? Porque esta es la razón, mi hermano. Los que se identifican con los anticristos es aquellos que se identifican con el mundo y no con Dios. Aquellos que tienen una necesidad mundana y material y no una espiritual. Unos que no reconocen que Dios es Dios y que Él es el dueño de todas las cosas, sino que están buscando en Dios una oportunidad para poder satisfacer sus propias necesidades materiales. No está mal satisfacer nuestras necesidades, necesitamos comer, necesitamos vivir, pero la Biblia dice que Él suplirá todo lo que nos hace falta. ¿Por qué hay doctrinas que están siendo famosas? Porque les permiten hacer lo que ellos quieren, porque les permiten tomar, les permiten fumar, les permiten, al cabo Dios te perdona, al cabo Dios es un Dios de gracia. Y hemos enseñado lo que Juan enseñaba, hermano, que si alguno peca, somos cristianos que pecamos, pero no practicamos el pecado. Cometemos a veces errores y por eso venimos a Cristo, le pedimos perdón. Pero hemos salido del vicio, hemos salido de la perdición, hemos salido de eso. No para nuestra vanidad, sino para la gloria de Dios, para que sepan que Dios es grande y es poderoso. Pero va a haber enseñanzas que les van a permitir y les van a tolerar que hagan lo que quieran, que la gente haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque dice que los anticristos son del mundo y hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso hay multitudes persiguiendo a estos grupos. Usted ya se va a sentir que no está yendo a la iglesia, sino a un grupo de superación personal, o que le están vendiendo Amway, Omnitrition. Es más, lo van a involucrar pastores a sus redes. Les van a vender, usted véndame estos productos y meta gente a la red y va a ver que usted se va a hacer rico. Así no funciona el evangelio, hermano. No, así no funciona. Cuidémonos porque eso, hermano, se lo puedo asegurar, está pasando en las iglesias. Está pasando en las iglesias. ¿Qué es lo que nos va a guardar del anticristo entonces? Es nuestra afiliación con Cristo y el Padre por medio de la fe, el reconocimiento que Jesucristo es el Señor y la aceptación del señorío de Cristo en nuestra vida. La sana doctrina que Jesucristo es el Salvador y Señor de nuestra vida. La segunda cosa es la dirección del Espíritu Santo a todo aquel que está lleno de Él. Usted va a estar lleno del Espíritu Santo, usted va a ser guiado. Si usted se acuerda en el pasaje que leímos, dice en el capítulo 2, versículo 27,
pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. La unción es lo que hace, se lo voy a explicar así, Cristo es el ungido. ¿Con qué se unge? Con una unción. La unción hace que Cristo sea Cristo. Entonces, no me vaya a malentender, no estoy diciendo una herejía. La unción está en usted. Lo que hace a Cristo, Cristo está en usted. Entonces usted también es un ungido. Pero no estoy diciendo que usted es Cristo, sino usted es un ungido con la misma unción que tuvo Cristo. Entonces, ¿cuál es esa unción? El Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí, el Espíritu Santo que recibiste permanece en ustedes y no tienes necesidad que nadie te enseñe, porque el Espíritu Santo mismo, la unción misma, te enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Ella te enseñará a permanecer en Él. Por eso dice que el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá sobre ustedes y les recordará todo lo que el Hijo les ha hablado y los guiará a toda verdad. Por eso que el creyente que ha nacido de nuevo, que está en los, que tiene al Espíritu Santo, que tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo, y ese no va a ser movido, mi hermano. Busque que su vida esté llena del Espíritu Santo. Lo mismo lo dice el capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? A los anticristos, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién está en ustedes? El Espíritu Santo. Por eso lo necesita adentro, no lo necesita afuera. Usted no necesita a un predicador lleno del Espíritu Santo. Usted necesita al Espíritu Santo que lo llene a usted. Porque usted puede ir a una iglesia en donde haya un hombre de Dios, un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, con milagros, señales, prodigios. Usted se edificó, usted se llenó, pero en esa misma conferencia aparece un anticristo. Y sabe una cosa, la responsabilidad la tiene usted ¿de qué? De ser lleno del Espíritu, genuino del Espíritu Santo. Porque usted está lleno del Espíritu Santo, cuando escuche a uno de estos falsos profetas, usted va a decir, hay algo de que no me gusta. Hay algo que no me gusta. Y entenderá que es el Espíritu Santo el que está en su vida. Lo que desvía tu fe son tus pasiones y tus temores. ¿Sabe por qué la gente escucha a falsos profetas? Por pasiones y por temores. Estos hombres, hay muchos hombres que juegan con las pasiones y con los temores de las personas. Tienen pasiones las personas y les dicen, Dios te puede dar un carro nuevo. Y claro que quién no quiere un carro nuevo. Y le van a sacar su dinero. Le van a dar una profecía. Y también con sus temores. No digas nada en contra de mí, porque si no te va a caer la maldición. Falsos profetas, anticristos. Sepa, hermano, que el Señor nos ama. Él nos ama. Él cuida de nosotros. Y nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y amar a Dios es el todo de nosotros. O amamos a Dios o amamos al mundo. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él.